Hola, hola, episodio número 1 de Aló Manicomio con Valeria Andrade, su servidora. Bienvenidos todos y gracias por estar aquí acompañándome y creyendo en este proyecto, por lo menos ver cómo es que va a ir la cosa. En el día de hoy, como dice el título, es un poco de contexto y conceptos básicos. Entonces, un poquito de contexto en función a que, bueno, el video anterior o si estaban por aquí por el podcast, es decir, versión única de audio, obviamente no me pueden ver, pero en el video anterior o en el audio anterior, que valga la redundancia, estaba hablando un poco de qué o cómo nació o lo del detrás de este proyecto, en donde obviamente les hablaba un poco de, bueno, de qué es lo que me trajo o de por fin tomando la decisión de abrir el espacio y de todo lo que yo dudé detrás para poder y todo el trabajo para poder tener este espacio el día de hoy aquí. ¿Cómo cambia un poquito este formato? Es porque por lo mismo de que yo sé que hablo bastante y que los temas en los que vamos a tocar acá o los que voy a traerles a ustedes son temas que requieren de tiempo, se tomó la decisión tomé la decisión de hacer el formato en versión extendida para YouTube y para Spotify, es decir, podcast y video, y versiones en clips para redes sociales más cortas, de contenido más corto, como son por el momento Instagram y TikTok. También quiero hacer un gran paréntesis y hacer un gran shout out a mi nueva familia de Fable. Ellos son obviamente, o Fable es un clubhouse, / o también próximamente café y estudios, ¿ok? Para mí, yo lo llamo más, es un estudio creativo / clubhouse. Es el espacio que están viendo acá. Obviamente si me siguen en este punto en redes sociales han visto que en historias he posteado cuando yo he estado para acá. Maravillosos, ellos están en el medio del entretenimiento, todos sus fundadores, son 5 fundadores y se manejan en distintas áreas del medio. Obviamente estamos acá localizados, están localizados aquí en Los Ángeles, es por membresía, son maravillosos, están accesibles a ayudarlos ellos, de verdad que son un amor, yo los quiero demasiado, por eso digo, me han recibido acá y a pesar de que obviamente no estoy en el medio como tal, pues han abierto sus puertas y sus corazones para que yo tenga el espacio de explorar. Estoy muy feliz, todo lo que ven está maravilloso. Vayan a la página de verdad y chequenlo. Si están en Los Ángeles, les de verdad recomiendo. Si están en la parte de que quieren explorar su creatividad y meterse en redes sociales. Así que ustedes me van a ver acá en Facebook, donde voy a estar grabando. Está todo el equipo, todo está incluido, los equipos y todo están acá. Luces, cámara, todo. Maravilloso, gracias. Entrando a la parte que a lo mejor se pueden estar preguntando, ¿de dónde viene? ¿Por qué Aló Manicomio? Bueno, parte de lo que yo les había comentado o empezamos a comentar en lo que fue en episodio 0, ¿okay? Introducción o preintroducción, es que este espacio, este proyecto busca normalizar e integrar la experiencia humana, ¿ok? Con todos sus colores, sus aristas, las tonalidades, las intensidades, con todo. Como estudiante de psicología, yo pude ver, pues obviamente ya estoy graduada, pero durante mis años de psicología, para poderse graduar es tener que ir al psiquiátrico. Y obviamente hacer un tiempo allí y ver en ese momento pacientes. Yo obviamente le cambio, bueno, en el psiquiátrico pueden seguirse utilizando la palabra pacientes, pero obviamente yo voy a decir esto con agarro la responsabilidad de que en Latinoamérica todavía existen muchos paradigmas o muchos estigmas a la salud mental. Y obviamente hay estas instituciones de salud mental. Entonces sí, su nombre es psiquiátrico, pero regularmente uno le dice manicomio y ahí nada más va a ir a lo loco. O sea, si tú paraste ahí ya tú estás loco y adiós. Y si llegaste a salir y ya estás en tu vida y ya estás en tu vida cotidiana, queda igualito en ti el estigma y en la sociedad queda el estigma que tuviste en el psiquiátrico, es decir, es que manicomio. Sí, regularmente se utiliza esta palabra como
un poco despectiva. Pero por eso mismo es que la quiero utilizar. Porque quiero romper, quiero poder... quiero romper esos paradigmas, quiero romper esos estigmas. Y sabes que el mundo es un manicomio. Y qué chévere. Qué chévere que estamos locos y libres. Y viene esto, de hecho, con todo esto, y la parte más emocional, es que durante este tiempo en el que yo estuve estudiando, digamos que era un chiste, no era un chiste, pero en la familia, obviamente uno siempre tiene como que estas cositas, estas maneras en las que uno se refiere, estas comunicaciones internas, a lo mejor esos chistes internos. Y en la mía habían ciertas cosas, obviamente dependiendo de cada quien, ¿no? Y con mi papá teníamos algo muy especial. A veces también con mami, pero más que todo era con mi papá. Y él realmente fue quien inició esto. Y basado a que se convirtió en algo como cotidiano para nosotros y una manera de comunicación para nosotros, en donde cada vez que me llamaban, me decía, aló manicomio. Y procedía tipo, necesito una ambulancia. Ese era, porque se suponía que yo era el manicomio. A eso se vino a destacar. Es decir, él estaba estaba llamando al manicomio para pedir una ambulancia. Ese es a lo mejor el chiste interno. La cuestión es que nosotros teníamos esto. Cada vez que me llamaba, no era aló Valerie o bendición papi, lo primero que salía era aló, dependiendo de quién era que llamaba, él siempre me decía aló manicomio. Si era él el que me llamaba, y obviamente, ya sea independientemente quién llamara, es decir, si él me llamaba o yo lo llamaba a él, si yo respondía, yo contestaba como obviamente servicio al cliente, aló manicomio. Aló manicomio a la orden. Si no, si era él quien, por ejemplo, quien me llamaba, me decía, aló manicomio. Y decía, sí, a la orden, que puedo ayudar. Y me decía, necesito una ambulancia, ¿me puede enviar una ambulancia? Y ya. Y yo le decía, sí, con mucho gusto, ¿a dónde? Y eso sí, continuaba la comunicación. Entonces ya era, hola, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué sé yo? No sé, bla, bla, que espera que fuéramos a conversar. Ese es el porqué detrás del nombre aló manicomio. Y lo continúo y lo preservo aquí y lo pensé demasiado precisamente por el estigma del nombre, en si lo cambiaba, en si no, en cómo llamaba yo este espacio, si lo dejaba porque, bueno, qué iba a pensar la gente. Y dije, ¿saben qué? Es que es maravilloso ese nombre. Es maravilloso porque quiero romper esos estigmas. Y además normalizar de que, ¿sabes qué? También de vez en cuando le vamos a decir manicomio y de vez en cuando vamos a decir las cosas como coloquiales y de vez en cuando vamos a decir las cosas como nos sale, como las conocemos, con el concepto con el que nos viene en el momento, porque no podemos ser políticamente correctos todo el tiempo. No funciona, no se puede mantener. Y además tenemos una historia de vida, entonces así se va a llamar. ¿Aló? Manicomio. Así que bienvenidos a Aló Manicomio. Yo creo que con eso estamos más que suficientes con concepto, con un poquito de contexto. Ahora empezamos con la parte de hilando conceptos básicos, ¿ok? Y quise empezar con lo que serían conceptos básicos, ¿verdad? Porque pudieron estar empezando a hablar de temas y agarro y hablamos de emociones, que era mi idea principal, ¿ok? Pero luego vine y dije, bueno, aquí vamos a ver, realmente hay una parte de conceptos básicos. Y esto no es tipo, vamos a hablar de qué es la psicología y todo esto, porque eso estaba muy trillado y además lo pueden buscar en internet. O sea, no vamos a hablar de eso. Conceptos básicos quiere decir que es más, ¿verdad? De estos constructos, lo que yo considero el día de hoy, que a mí me hubieran podido ayudar. Y por eso quiero hacer un paréntesis y subrayado y ponerlo con subrayado, en negrita, highlight y todo esto. Tengo un título de psicología, ¿ok? Un título que a mí me llevó el doble del tiempo estimado. Voy a ser 100% sincera. Si es o no es relevante, es la parte de la humanización. Así que voy a ser 100% sincera aquí. Me tomó el doble del tiempo de lo que me debió haber tomado. Estudié en una universidad privada y eso se tenía que tomar 3 años y medio, 4 años y me tomó el doble. Podemos indagar después, eso fue necesario
En algunas instancias fue necesaria, en algunas instancias no. Parte de mi proceso de crecimiento como adulto joven, es decir, de como medio saliendo de la adolescencia a la adultez y luego la adultez. Es normal, si es tu proceso, es tu proceso. Hay que chequear ciertas cosas, hay que chequear ciertas cosas. Pero a lo que voy es que aún yo y vamos a ir llegando otros temas a medida que yo también me sienta preparada para compartirlos. ¿De qué es parte de la experiencia humana? De que a pesar de que uno tenga todos los recursos, o no tenga ningún recurso, pero a pesar de que uno tenga todos los recursos by the book, es decir, que uno dice, ay, sí, mira, porque ya es psicólogo, estudió psicología X cantidad de años, y no debieron haberle pasado ciertas cosas, o debió haber manejado estas cosas de manera diferente. Soy un ser humano al final de cuentas, al igual que tú. Y eso es lo que venimos aquí a normalizar. Pero toda esta, aquí quiero, o sea, el parte de conceptos básicos es porque quiero abrir la conversa, ¿ok? A procesos que van a pasar naturalmente y que a la medida que uno los vaya internalizando más y uno se vaya como familiarizando más con ellos, entonces esos procesos que vayamos pasando van a ser un poquito más relajados. No estoy diciendo que van a ser fáciles, pero puede que se lleve uno menos golpes. Igual te vas a llevar golpes, igual no vamos a llevar golpes, pero a lo mejor la manera en la que uno se levanta de ese golpe, lo cual es resiliencia, pero la manera en la que uno maneja ese proceso, ese estadio, cómo lo navega, cómo sale y el periodo que dura, cómo uno se dará cuenta de las cosas un poco más rápido, las navega, tiene los recursos. Estos conceptos ayudan a eso. O sea, el que uno los entienda ayudan a eso. Pero bueno, digo que detrás de ustedes está la pantalla, una pantalla grandísima, que es donde yo tengo mi esquema. Entonces hay ciertas cosas, obviamente los puntos que están allí para poderme guiar. Entonces me van a ver mirando hacia atrás o hacia la nebulosa. La verdad no sé hacia dónde voy a mirar, me voy a dar cuenta en postproducción. Sé que a lo mejor esto no está tan dinámico, bear with me, o sea, ténganme un poquito de paciencia que este es el episodio 1, ¿ok? Y estamos aprendiendo. Y voy a ir pudiendo condensar más mi flujo. Por eso quería que hubiéramos un guión, porque eso me hace que yo vaya línea por línea. Pero creo que para mantenerlo esto humanizado, obviamente es mejor que yo pueda hablar normal. Es tricky esto, obviamente es un arma de doble filo porque ya yo no sé cuánto tiempo llevo y estamos aquí y ya no he terminado de aterrizar. Bueno, ya vamos a aterrizar, creo que esto es bastante, estos conceptos están un poco, o sea, no llevarían tanto tiempo, pero es tricky porque obviamente yo puedo hablar y hablar y hablar y cuando me empiezo a apasionar y empiezo a ligar cosas, es decir, la teoría con la experiencia, con la práctica, me extiendo y me encanta. Esto nada más me tiene inclusive pensando en cuando, bueno, venga gente y tenga invitados y esto van a ser 700 horas porque imagínate que yo soy curiosa de naturaleza, entonces el tener a alguien a quien nos comparta su experiencia y entonces empezar a buscarle todos esos como que matices y colores y empezar a ligar también con esta parte en la que yo puedo traer de, bueno, mira, esto significa esto tal cual. Si tú eres mi amiga o amigo o familiar cercano, que nosotros hemos hablado, o sea, o alguien cercano que nosotros hemos tenido alguna, o no tan cercano, pero que sabes que hemos tenido a lo mejor una conversa en algún punto, porque bueno, yo la verdad que soy muy amiguera, entonces si alguien nos hablamos y me dice, mira, me cuenta su historia, yo voy a escuchar su historia y nos vamos a dar un concepto. Entonces, si tú eres nuevo acá y no me conoces, bueno, primero obviamente gracias, mucho gusto, Valeria Andrade. Yo naturalmente soy así, de que soy muy abierta a que las personas sientan que acá hay un espacio seguro, ¿ok? Entonces, obviamente, si tú ahora, de este al otro lado, estás calándote todo esto porque eres familiar, amigo, persona, alguien que me conoce, hoy bien, de nuevo, muchas gracias. Pero obviamente sabes el reto en el que yo me estoy enfrentando en este momento, porque sabes muy bien que a mí me dan cuerda y eso está, pero conceptos básicos, o lo que yo llamaría conceptos básicos. El primero sería, y el más cliché de todos, y es que el cambio es incómodo. No hay manera de que no lo sea.
Y les voy a explicar por qué. La naturaleza humana es no sufrir. Todos nuestros sistemas, todos nuestros mecanismos de defensa están hechos precisamente para protegernos de todo circunstancia obvia o toda situación en la que nos ponga peligro o en la que pueda considerarse un peligro para nuestra supervivencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que digamos que el goal número uno de nosotros es sobrevivir, es mantenernos vivos. Si nos vamos a lo más digamos, central de la situación, a lo más simplista, ¿ok? Estamos aquí y nosotros tenemos que estar vivos. Todo lo que nos haga o obstaculice o nos ponga en riesgo a nuestra vida es incomodidad, ¿ok? Eso es un warning. ¿Por qué? Porque se supone que tenemos que preservar la vida. Entonces, todo lo que no esté allí, todo lo que se considera un riesgo, obviamente es incómodo. Entonces, todas las alertas naturales, y por eso es que, bueno, vamos a ir poquito a poquito abriendo cosas, porque todas las respuestas naturales y todos estos instintos están hechos para ayudarnos a preservar nuestra integridad y nuestra vida. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que a partir de, obviamente, nuestra experiencia, nosotros vayamos creciendo, los estímulos externos, ya sea sociedad, familia, todo lo que va a construir y a constituir nuestras creencias. Entonces, digamos, esas sensaciones o esos límites de lo que son nuestros espacios seguros que preservan nuestra integridad y nuestra vida funcionando y todo chévere y todo bien, entonces esos empiezan a diluirse y empiezan a cambiar de forma y empieza uno ahí es donde las cosas se empiezan a poner picantes, porque obviamente hay cosas que vienen con basamento, todos están con un basamento, pero vienen con otras que son basamentos racionales o basamentos y otras que están un poco más distorsionadas, que son las que obviamente al fin y al cabo terminamos teniendo que trabajar. Pero resulta, ¿y por qué el cambio es incómodo? ¿Y por qué yo digo uno de mis eslogans, uno de mis dichos es, hay que aprender a estar cómodo en lo incómodo? Porque cuando tú tienes tantos años también o tanto tiempo, dependiendo obviamente qué edad tienes, pero más tiempo pase, patrones de conducta, creencias se van afianzando más con el tiempo. Esto a su vez significa que eso se va volviendo tu normalidad. Y que se vuelva tu normalidad también te pone en espacios también un poco tricky porque también se van volviendo tus espacios seguros. No necesariamente lo son, pero también se vuelven tus espacios seguros. Entonces, cuando tú quieres salir de eso, porque por alguna razón irregularmente, cuando empiezas, por ejemplo, un proceso de terapia o cualquier metodología que tú hayas utilizado que requiera que haya algo, inclusive dentro de esa, a lo mejor, comunidad, hay algo extraño que ya no te está, o sea, que ya tú dices, esto aquí como que no funciona, esto aquí como que no se siente, esto aquí como que no me gusta, esto ya no me está gustando cómo se siente, no me está gustando cómo se ve, no me está gustando esta dinámica en la que estoy. Lo que sea, esa es la primera incomodidad. Entonces, eso es una alerta. Pero a la vez, el cambiar estos patrones, cuando uno empieza a trabajarlos, empieza a verlos, empieza a relacionarse con ellos para hacer todo el proceso que hay que hacer, eso también es sumamente incómodo. Y el cerebro y nuestros mecanismos también lo van a tomar. Por más de que digamos que estás buscando patrones más saludables para ti, patrones más funcionales para ti, ese mismo proceso de salir de un viejo patrón a uno nuevo abren un pocotón de procesos porque es incómodo, porque es doloroso, porque un pocotón de cosas que hay que pasar detrás, que vienen al siguiente punto, que igual es necesario, porque digamos que para dar espacio a lo nuevo, lo viejo debe irse.
Y esto no significa de que, no, ay, bueno, voy a hacer una depuración, voy a ver la prueba, y esto es como cuando uno está haciendo un trabajo o estás haciendo una limpieza en la casa, de que tú dices, bueno, esto sirve y esto no. Es más o menos así. Entonces tú haces una depuración, tú tienes que ver si los viejos patrones y si te funcionan, si no te funcionan, si los quieres modificar, cómo los quieres modificar, si tú haces un mix and match de, bueno, esto era lo que yo antes creía y esto es lo que se me está presentando ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Pero hay que abrir espacios para que las nuevas cosas funcionen, para que las nuevas cosas entren. Y esto es parte del proceso. El poder mirar las cosas es una parte del proceso. El poderlas identificar es parte del proceso. Pero luego, ahí no terminan las cuestiones. Ahí apenas empieza y uno tiene que empezar a soltar. Y ese soltar es abriendo espacio para que lo nuevo pueda entrar. Y eso nuevo puede ser igual vintage, es decir, tú tomaste lo anterior que te funcionaba y tú lo sacudiste, lo acomodaste. Y abrir cosas nuevas no necesariamente es como que yo fui a la tienda y compré esto nuevo. También tú puedes agarrar cosas vintage, agarrar tus cositas, chequearlas, mirarlas y decir, ay, mira, de esto nada más que le falta una polidita y esto lo quiero mantener. Otra de las cosas, yo le diría, la puse aquí como que fases del cambio. Para mí, el cambio, obviamente, hay un dicho que dice algo así, no me acuerdo exactamente, pero hay un dicho que dice, hay nada más dos cosas seguras en esta vida, que vivimos y que morimos. Y aquí en Estados Unidos hay un dicho que dice, hay dos cosas seguras en esta vida, que nos morimos y los taxis. Yo diría, y yo le voy a decir sí, hay dos cosas en esta vida. Nacemos, vivimos y morimos, y en este vivimos, el cambio es inminente. Y por eso es que yo digo, hay que estar acostumbrados a estar, hay que acostumbrarnos y estar cómodos en lo incómodo, porque esto es parte de eso. Los cambios existen y cuando tú los quieras o no los quieras, van a venir. Yo le coloco a las fases del cambio. Después voy a hacer una investigación más para ver si existe una fase realmente del cambio, porque no la chequeé ahorita. Porque para mí las fases del cambio son las mismas que las fases del duelo, o que las etapas del duelo, que es la negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Y yo la depresión la pongo un poco, también la modifico a tristeza. Porque básicamente tú vas a pasar, en el cambio vas a pasar por una etapa de duelo. No siempre, obviamente no siempre las etapas pasan así. O sea, no es como que 1, negación, 2, ira, 3, no. Primero, no pasa lineal, nada pasa lineal. Y segundo, tú puedes volver a ellas las veces que tú necesites. De que además esto viene en niveles de intensidad y el contexto. ¿Qué significa esto, Valerie? Que no entiendo. O sí entiendo, pero me lo estás enredando demasiado. Ok, cuando tú estás pasando por un cambio, ya sea, y por eso que le meto los tipos de cambio, le meto el nivel, le meto la intensidad y el contexto, porque tú puedes pasar a lo mejor en una negación, ira, negociación, una tristeza y una aceptación más leve, es decir, se te hizo algo un poco más sencillo de navegar estas etapas, o tú a lo mejor algo te sucedió y tú dijiste, y de repente tú sentiste que pasaste de una desaceptación, porque eso tiene que ver un poco con tu nivel con el nivel y la intensidad de la situación, de la creencia o del proceso. Y 2, y por eso me parecen que son conceptos tan importantes, porque a medida que uno lo va practicando, y vuelvo a lanzar un poco al porque yo le llamo, en vez de salud mental, le llamo fitness mental, porque el fitness, ¿verdad? Es algo que es un músculo y tú los puedes trabajar a tus objetivos. O sea, a medida que nosotros vamos trabajando, entendemos que no estamos condenados. ¿Okay? Hay cosas que siempre podemos cambiar, que podemos ajustar a nuestra circunstancia actual de vida, a lo que nos funciona y lo que necesitamos en el momento. Entonces, por eso yo le llamo fitness mental. Y a lo que yo voy es que esto, a medida que uno va trabajando más
y uno se va ejercitando más, estos procesos son más rápidos. ¿Por qué? Porque ya tú vas agarrándole la práctica, tú vas entendiéndote más y a medida que tú te vas, y es importantísimo que a medida que uno nos miremos más y entendamos mejor, nos vamos a empezar a tratar mejor. Y eso es importante. A medida que uno va internalizando estos conceptos y los va practicando, los procesos se van haciendo más fáciles de navegar. No más fáciles en el sentido en que nos van a doler menos, pero de que vamos a poder ver las cosas cuando ya va, rápido. Pues tengo que hacer esto, necesito ir a terapia, necesito hacer lo otro, ya esto no me está funcionando, necesito moverme de aquí. Mucho más sencillo. El poder dejar esos patrones también más sencillo. El ver cuando estás recayendo en ciertos patrones también es más fácil de ver. A medida que uno lo va practicando, a medida que lo va ejercitando. Y eso obviamente va haciendo de que los procesos sean más rápidos. Obviamente hay cosas que a pesar de que uno tenga todo el ejercicio y tenga todos los recursos y tenga toda la práctica y uno se sepa de memoria aquí por el libro, lo que dicen by the book, todo lo que el proceso que tiene que pasar, la intensidad, el momento, el contexto, la combinación de cosas que también te estén pasando, porque no es lo mismo que te esté pasando una y tú te tengas que concentrar en solo una, a que te estén pasando ciertas cosas en el momento y que además tú estés haciendo un proceso y un movimiento interno de algo y además llega otra cosa. Eso hablamos de lo que es la parte de la intensidad y el contexto. Entonces allí tú puedes decir o puedes pensar que hubo una regresión que tú dices, pero ya va, yo sentía que yo tenía más herramientas, que yo por qué estoy pasando por esto otra vez y es que obviamente uno es normal que tú vuelvas a pasar, obviamente uno tiene en la vida un pocotón de lo que se llaman triggers, estímulos, tiene un pocotón de estímulos. A ti hacer el ejercicio nos hace ver estos estímulos más fácil, pero no quiere decir que ellos no vayan a estar más. En mi proceso de terapia, en mi proceso personal de crecimiento, he entendido que parte de lo que es el cambio no es hacer las cosas diferentes. Hacer obviamente las cosas diferentes, hacer las cosas diferentes, eso también es cambio. Pero yo he visto en donde yo realmente digo, cónchale, aquí hubo un cambio, es cuando a mí me pasa algo igual y yo hubiera respondido de X manera o a mí me hubiera detonado quizás de cierta manera y ya no. Ese es para mí es donde hay el mayor cambio, donde yo digo, ya hubo un cambio, porque hubo un cambio de creencia, hubo un cambio de actitud, hubo un cambio de sentir, un cambio en tantas cosas que hace como consecuencia que haya un cambio en cómo yo respondo y en cómo eso me afecta. Todo esto hablando para poder aterrizar un poco a lo que sería lo que realmente sucede. By the book, lo que sucede es que uno convierte o uno crea flexibilidad cognitiva. ¿Y qué es flexibilidad cognitiva? La voy a leer porque sé qué es, pero no me quiero perder nada. Pero la flexibilidad cognitiva es la capacidad de pensar de manera flexible, cambiar entre conceptos o adaptarse a una nueva situación. Sí, no vamos a asumir que todos sabemos qué es flexibilidad y todo que es cognitiva. Cognitivo hace referencia a los procesos mentales, ¿ok? Eso es lo que es la cognición, todo lo que es procesos mentales. Obviamente, como tú procesas como tu mente funciona, como tu cognición funciona, está basado en, obviamente, todos los patrones que tú vas aprendiendo. Un filósofo, estoy casi segura, pero no estoy 100% segura, por eso que me da un poco de temor soltarlo así, pero ustedes me pueden corregir en comentarios. Si ustedes saben, corríjanme en comentarios y así todos aprendemos. Acuérdense que esto es una comunidad, esto es un espacio con mucho cariño, con mucho amor. Está abierto para que nosotros podamos ser y podamos aprender. Yo estoy casi segura que es Aristóteles, pero me puedo estar equivocando. Si me estoy equivocando, ya saben, pueden decirme quién lo dijo. Pero él decía porque ya no existe entre nosotros. Él decía que nosotros nacemos como una tabula rasa, es decir, que venimos como cero información.
Ahora, obviamente, acuérdense que estamos acá en un espacio en el que yo estoy hablando de integrar ciertas cosas y viene parte de espiritualidad también, pero yo no me voy a meter en esa parte, porque obviamente si yo digo, si nos metemos por allí, empezamos a decir que no tan raso como tan de raso, no venimos. Obviamente hay ciertas cosas que uno puede ver en un recién nacido que no está tan raso, que no viene sin nada, pero vamos a ver de parte de cognición. De nuevo, creo que es Aristóteles quien lo decía, venimos como una tabula rasa. Y que a medida que nosotros, es decir, una computadora vacía, y que a medida que nosotros vamos viviendo y que nuestro entorno va dándonos información, esa información obviamente la vamos agarrando en nuestro cerebro y se va haciendo lo que es nuestra realidad y nuestra perspectiva. Entonces, ¿qué sucede? Que la flexibilidad cognitiva habla de que nosotros podemos agarrar, empezamos a ver como si todos estos archivos, empezamos a categorizar todos estos archivos y los podemos pensar y ver, y agarrar los conceptos y adaptar estos conceptos a lo que nos funciona, a lo que ya no nos funciona, a convertirlo en lo que queremos que sea, en agarrar nuevo, en mutarlo. Eso es lo que es la flexibilidad cognitiva. Y todo lo que yo he venido hablando es para que al fin y al cabo, esto es lo que va a empezar a suceder, que tú vas haciendo más y más y más flexible cognitivamente. Y luego, ligado a eso y bien agarradito de la mano, casi que abrazadito, como si fueran siameses, está la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la habilidad de reconocer, de regular y de comprender las emociones tanto nuestras como las demás. Esto es muy importante y por eso para mí era tan importante conversar esto antes de indagar, por ejemplo, en emociones. Porque todo esto se va a ir mezclando, todo esto se va a ir entrelazando y todo esto va pasando en conjunto. No es como que uno puede seleccionar, bueno, aquí esto es emoción y solo voy a trabajar la inteligencia emocional y solo voy a hablar y trabajar mis emociones y me voy a quitar la parte o el componente cognitivo. No. O viceversa, voy a trabajar la cognición y voy a quitar el componente emocional. No se puede. A pesar de que que hay corrientes psicológicas que existen, obviamente la cognitivo-conductual, que trabaja estas áreas. La realidad es que somos un ser integral. Y cuando nos pasan las cosas, pasan integralmente también. La emoción o algo que vivimos y algo que se establece cognitivamente se afianza por la emoción. Y como uno también reacciona a esto que sucede y a lo que no sucede, es también desde la emoción. No lo procesa cognitivamente, pero lo que está sucediendo es emotivamente. O viceversa, nos pasa emotivamente y no hallamos cómo conectarlo cognitivamente. O lo que pueden traerse a terapia regularmente es porque existe, entre tantas cosas, esta desconexión entre lo cognitivo y lo emocional. Y esto viene dependiendo volvemos a lo mismo, contexto, etcétera, etcétera. Entonces, esta inteligencia emocional es esta capacidad, obviamente, de poder reconocer y comprender las emociones tanto en nosotros como en los otros. Estos eran los conceptos básicos que quería traer. Para ahora integrar todo, vuelvo a lo mismo. Estos no son procesos que pasan y que uno puede elegir una cosa y la otra. Uno está acostumbrado en estar en uno o en el otro 100%. Yo puedo decir que en mi experiencia personal, mi experiencia de vida, por un poco de cosas que podemos ir indagando a medida que voy a dar ejemplos, a medida que nosotros vayamos indagando en estos temas, yo estaba muy cognitiva y muy emocional, como si estos fueran polos opuestos. Entonces, cuando algo me pasaba que me movía aquí emocionalmente, yo lo aplacaba con mi parte cognitiva, es decir, racionalizando. Entonces aquí vamos. Y a todo esto, ¿por qué traigo esto? Porque vienen lo que se llaman los famosos mecanismos de defensa, ¿verdad? El círculo de las emociones. Todo esto se van compenetrando, van trabajando como un engranaje y todo pero uno los ve como si fuera una cosa o la otra. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, bueno, yo pensaba que mi cognitivo aplastaba mi emocionalidad y muchas veces pasó o pasa todavía en que algo me mueve emocionalmente, está aquí, pero no lo termino de procesar o no lo termino de ver, no lo termino de sentir y no hago lo que necesito hacer porque tengo mi cognición aplastando la emocionalidad. Y antes también me pasaba, todavía a veces me pasa, que lo contrario, tengo esta emoción aquí que yo no sé qué es, o que sí sé qué es, o que es la que me mueve, pero no la logro aterrizar
porque está aplastando la cognitividad, mi proceso de raciocinio. ¿En qué he trabajado? En poder conseguir un punto medio, en que ambas trabajen en conjunto, y ambas, cuando me refiero no solamente a estas dos, sino a todo mi proceso interno, porque a veces yo digo, bueno, es que como si estuvieran separadas. A mí yo siento que, que he construido además una versión de Valerie que está más en su lado racional, y hay una versión de Valerie que está en la área más emocional. Y para tomar muchas decisiones, por lo menos el venirme para acá y lo que para mí significaba cuando vengo para acá, para California, para Los Ángeles, y este proyecto en sí, estaba mucho esa pelea entre estas dos versiones de mí. Obviamente, esta me protegió mucho tiempo de muchísimas cosas y menospreció mucho a esta. Le colocó muchos etiquetas negativas. Hacía que yo a lo mejor que yo perdiera mi intuición, que yo perdiera esa capacidad de sensibilidad y de vulnerabilidad. Y no es que la perdiera, de que la quitara, o sea, de que no existiera, sino que la aplastara. No entendía mucho, sentía que algo no estaba bien, pero me quedaba, o al revés. Algo me sentía que estaba bien, pero mi raciocinio me decía, vámonos, porque bueno, lo conozco o no lo conozco. Pero es para darles un ejemplo de cómo funciona, y todo esto para que yo pudiera hoy en día estar más en el medio, y que yo pueda decir que tengo una inteligencia emocional bastante decente, bastante chévere, y tengo una flexibilidad cognitiva también bastante chévere, bastante decente, bastante funcional, y que también sigo trabajando. Yo cada 2 semanas estoy puntualita a mi terapia. ¿Por qué? Porque es necesario. Hay cosas de que yo he podido ver, y entonces ahí es donde viene lo que estaba, para seguir viendo, que ustedes sigan viendo en estos conceptos cómo funcionan, ¿no? Hay cosas que yo vi, que a lo mejor hace 1 año o hace 2 años yo vi, pero estaba muy por encimita, y que para ese entonces yo lo sentí muy profundo, estaba muy doloroso, o dependiendo de qué era, me movió bastante. Y esto era la puntita del iceberg. Y hoy en día, a medida de tanto tiempo, de nuevo, hace 4 años más o menos, 3, 4 años que yo estoy aquí haciendo mi terapia, avanzamos, pero a veces volvemos a retroceder a ciertas cositas, pero nunca, jamás es igual. Acuérdense y seamos amables con nosotros, porque siempre es con mejores herramientas y nunca desde la misma posición. Ese sería el episodio número 1. Sé que está un poquito largo, sé que he estado hablando mucho para arriba y para abajo, he perdido el hilo bastante, pero es parte de la naturalidad de 1, mía, y 2, de estos temas. Pero bueno, en fin, de todas maneras espero que les haya sido de algún tipo de ayuda. De nuevo, esto es nada más para darles un abreboca, para prepararlos de lo que va a suceder, de que no nos asustemos de los procesos que vayan a pasar, que vayamos a vivir relativamente normal, que pasemos por todo esto, es normal. Y eso es parte de lo que yo quería traerles el día de hoy, como para empezarnos a calentar estos motores de cómo vamos a nosotros a navegar acá. Todo esto está correlacionado, y para mí por eso era tan importante el poderlo tocar antes de empezar con cualquier otra cosa. Muchísimas gracias por quedarse hasta acá, por si se quedaron o en cualquier momento que hayan dejado de escucharlo. Espero que sobre todo, yo espero que les sirva, que al fin y al cabo, para mí, el conocimiento es poder. Y no necesariamente, no, porque necesito saber todo esto, pero el conocimiento es poder, en el sentido de que a veces el que alguien más nos diga que esto lo que estamos pasando es normal, o que es pasajero, o que es parte del proceso, nos da paz y nos da tranquilidad, y nos da como ese empujoncito que nos empodera para seguir o para hacer el movimiento que necesitamos hacer, que estábamos o no estábamos tan seguros, que no nos sentíamos, que el sentir nos decía una cosa, pero lo que conocemos nos decía otra. Espero que esto les ayude un poco más. Si tienen sugerencias, si tienen dudas, si hay temas por los que ustedes están pasando en el momento y dicen, bueno, pero me pudieran ayudar
y ustedes dan el consentimiento de que podemos abrir esto aquí, el consentimiento de, mira, me está pasando esto, pudieras hablar sobre esto, eso para mí es el consentimiento y lo vamos a hablar acá y vamos a indagar en los conceptos y vamos a ver qué podemos hacer. Los quiero mucho, muchísimas gracias, bye bye, hasta la próxima con Aló Manicomio.